Hola, ¿qué tal, amigos del museo? Bienvenidos a una nueva secuencia del programa Conversaciones en el Museo de Arqueología de San Marcos. En esta oportunidad tenemos a un invitado, él es Jordi Benítez, arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, quien nos acompañará con un tema relacionado a la arqueología de la Sierra de Ancash. Jordi Benítez Segura es arqueólogo egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, codirector del proyecto de investigación arqueológica Valle de Chingas, y ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en la región de Lima y Ancash. En esta oportunidad, su ponencia se titula Arqueología de la cuenca baja del río Pushca, una perspectiva desde el Valle de Chingas. Le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar esta entrevista. Y adelante, Jordi, muchas gracias. Bienvenido. En primer lugar, me gustaría agradecerte por la invitación. Me parece bastante importante este espacio, ¿no?, para los investigadores que venimos realizando nuestros trabajos en los últimos años. Considero además importante el espacio porque rompe bastante la forma de cómo son otros formatos de presentación tradicionales, ¿no? Bueno, esta oportunidad voy a presentar básicamente un resumen de los trabajos que vengo realizando en los últimos 5 años, que comenzó con trabajos a nivel de superficial, trabajos de prospección básicamente, y finalizó en el trabajo de nuestra temporada 2019, que fue un trabajo básicamente de excavación de una serie de unidades en torno a una conglomeración de sitios en el Valle de Chingas, ¿no? Lo cual también seguimos trabajando dentro de un trabajo de gabinete, actualmente con el material que hemos pedido custodia, ¿no? En ese sentido, ¿puedo presentar Sí, adelante, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, el título de esta presentación en este momento se titula Arqueología de la cuenca baja del río Puchca, una perspectiva desde el Valle de Chingas. En primer lugar, me gustaría comenzar describiendo, ¿no?, la ubicación y el contexto geográfico, es decir, el marco geográfico en el que se ubica nuestra área de investigación, que básicamente comprende la cuenca baja del río Puchca, en su margen izquierda específicamente. Cuenca que es parte de la región conocida como Conchucos. Pueden apreciar en la imagen izquierda de su pantalla, esta zona, esta región de Conchucos, se encuentra definida por las cuencas del río Yanamayo, del río Rupac y del río Puchca en la zona sur, extremo sur de esta región, ¿no? En la imagen de su derecha de su pantalla, ¿no?, se encuentra políticamente la zona donde se ubica la cuenca, la margen izquierda de la cuenca del río Puchca, que baja el río Puchca, que es la provincia de Antonio Raimondi, ¿no? También debemos señalar que el río que conforma esta cuenca, es decir, el río Puchca, puede ser subdividido, al igual que la cuenca, en secciones, como la sección alta, media y baja. Nosotros nos abocamos en nuestra investigación, como les repito, a la sección baja del río Puchca en su margen izquierda. Como pueden apreciar en pantalla, esta es una vista de satelital de esta zona, ¿no? Políticamente abarca completamente el distrito de Chingas, parte del distrito de Yameyín, y se encuentra justamente en la confluencia del río Puchca y su desembocadura en el río Marañón, ¿no? Un río muy importante, dicho sea de paso. Además, me gustaría señalar, en primer lugar, una característica muy importante de esta zona, que de esta parte de la cuenca baja del río Puchca, el tema de la microverticalidad, pisos, que también es un tema muy conocido para la zona norte de los Andes centrales, puesto que en este espacio, que es relativamente pequeño, podemos identificar una altura desde los 2.200 a la altura del río Puchca hasta los 4.500 en las zonas más altas de esta parte de la cuenca baja del río Puchca, ¿no? Por lo que incluso los pobladores, por ejemplo, del Valle de Chingas, ¿no?, que es nuestra zona última de muestra dentro de esta área,
posee terrenos cultivables que los trabajan incluso en las zonas altas. Estamos hablando de la zona Puna, ¿no? De la región Puna. Eso es como un dato bastante interesante que nos muestra la cercanía y cómo la gente se mueve en un área relativamente pequeña, manejando varios pisos altitudinales, ¿verdad? Además, otro detalle muy importante es la cercanía con la ceja de selva, la selva alta, puesto que esta sección de la cuenca del río Puchca se encuentra no más, perdón, de 40 kilómetros en cuanto a la proximidad con la ceja de selva en la región de Huánuco, específicamente en la región de la selva de Monzón, ¿no? En Guamalíes. Bueno, continuando con la explicación, debo señalar que, como mencioné inicialmente, nuestra área de investigación general viene a ser la cuenca baja del río Puchca en su margen izquierda. Sin embargo, debido a las características que identificamos en las investigaciones iniciales a nivel superficial, identificamos un área muy interesante que es básicamente el Valle de Chingas, específicamente la margen derecha del Valle de Chingas, del Valle Alto de Chingas, puesto que por características a nivel de una conglomeración de sitios, nosotros escogimos esta área para un análisis más profundo, ¿no? En ese sentido, el Valle Alto de Chingas es un valle muy interesante, porque si bien comprende también parte de la cuenca del río Puchca, presenta un detalle muy característico, que es el de ser un valle de carácter agrícola, básicamente como pueden apreciar en pantalla, es parte de una terraza fluvial, prominentemente tiene una altura mayor respecto a la altura del río Puchca y el río Marañón, por lo que, aunque la agricultura es la fuente principal de su economía, la población de Chingas, del Valle de Chingas, no puede aprovechar el agua tanto el río Marañón y el río Puchca, ¿no? Por lo que ellos utilizan el recurso hídrico básicamente de un sistema de quebradas que baja de la región Puna. En ese sentido, además, pueden apreciar una imagen de detalle de lo que es el Valle de Chingas, si bien en la vista satelital parece que tiene bastante desnivel, en la imagen la realidad es bastante leve, es un valle bastante amplio, algo que no es muy tradicional, muy característico de la región Conchucos, es algo bastante especial sus características y de ahí también su potencialidad agrícola, ¿verdad? Acá tenemos un detalle de dos zonas que comprenden el valle. En el lado izquierdo de su pantalla tenemos la zona del Valle Alto de Chingas, incluso se ve en una parte de la imagen la actual población, la moderna de Chingas, ¿no? Y en la imagen izquierda tenemos la sección media del Valle de Chingas, denominado Vilcabamba. Dentro del sentido agrícola del Valle de Chingas, acá tenemos una representación del sistema bastante complejo, ¿no? del manejo del recurso hídrico, que está conformado básicamente por canales principales, ¿no? dos canales principales, y una serie de tomas, ¿no? De hecho, incluso tienen otras tomas secundarias y también existe una compleja red de acequias que comprenden esta zona del valle, ¿no? En este caso tenemos el canal principal, el canal de Taurihuayó, en la zona alta del Valle de Chingas, y las tomas de Tarajircán, Quilleyó, Jayumpachana, Ichipachana y Pachut. En la zona media del Valle de Chingas y la zona baja, el canal de Ucanán es el canal base que se utiliza para el riego y el aprovechamiento del recurso hídrico. Dentro de este sistema encontramos su razón de ser en cuanto a una característica básica del Valle de Chingas, que es la escasez de agua que se observa en la zona. Dicho sea de paso, es tan fuerte la escasez de agua que posterior a julio, incluso en algunos años, el agua no alcanza ni para el consumo humano. Esta característica geográfica fue avistada en otros textos, ¿no? Por ejemplo, en el texto de 1644, que es un texto colonial de litigios administrativos, ¿no? En donde los pobladores de la zona Yamellín, también comprende actualmente la zona del Valle Chingas, reclamaban que se habían vendido de manera irregular sus tierras, de la cual ellos vivían básicamente de la agricultura, y mencionan varias secciones del valle como zonas eriazas.
zonas básicamente que no tienen un buen acceso al agua. Dicho sea de paso, mencionan también acequias del Inca, nosotros entendemos como canales, que se encontraban en desuso por falta de mantenimiento. Entonces es una característica bastante importante que podemos rescatar de este texto administrativo colonial. Por otro lado, el texto del libro de Antonio Raimondi del departamento de Ancash y sus riquezas minerales, él llega a la zona de Yameyín, Chingas. Raimondi avista también sobre las características de escasez en cuanto al recurso hídrico que se observa en la zona Yameyín-Chingas, ¿no? Él señala que es paradójico que la zona del Valle de Chingas básicamente se ubique entre las confluencias del río Marañón y el río Puchca, y sin embargo no pueda, debido a un problema geomorfológico, pueda aprovechar el agua, ¿no? Por lo que él incluso también señala que para el mes de agosto, al igual como mencioné inicialmente, este recurso no puede ser aprovechado y genera escasez incluso para el consumo humano. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos el tema de los antecedentes. Bueno, si hablamos en cuanto a la cuenca del río Puchca en general, existen mayor cantidad de antecedentes. De hecho, investigaciones recientes del arqueólogo Abel Ibarra en torno a la zona del Puchca, igual la de Jason Nesbitt, son trabajos bastante completos en torno a muchos sitios, a muchos tipos de sitios, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión señalaré una explicación básicamente sobre las investigaciones que se ciñen al Valle de Chingas, ¿no? En primer lugar, el primer investigador que llega a la zona es Rojas Ponce, alumno de Tello, ¿no? Unos colaboradores de Tello. Él, dentro de un programa de prospección para la cuenca del río Puchca, él llega hasta la zona Yameyín Chingas, en la cual él señala que existen variada cantidad de sitios arqueológicos, aunque él solo describe dos. En primer lugar, él describe el sitio de Manrich, ¿no? Este sitio lo describe con un sitio arqueológico que presenta puntas o picos. Nosotros entendemos esto como lo que conocemos como pirushtus o montículos que aprovechan promontorios, ¿no? En este sitio, además, él registra litoescultura, ¿no? Como el que pueden apreciar en el lado izquierdo de su pantalla, esta representación de una cabeza antropomorfa, él lo registra en este año 1958, y en el lado derecho de su pantalla tenemos la representación de una figura zoomorfa, ¿no? Dual, la cual nosotros, dicho ese paso, hemos utilizado como símbolo de nuestro proyecto para la temporada 2019. Además, Rojas Ponce escribe otro sitio, el sitio de Maxiu Jirca. El sitio de Maxiu Jirca sobre el cerro denominado Jircán. Nosotros entendemos que él refiere a Maxiu Jirca a lo que actualmente se conoce como el sitio de Yarcán, muy conocido para la provincia de Antonio Raimundo. En esta zona, él describe un asentamiento sobre una cresta de montaña asociado a muros defensivos, estructuras de carácter habitacional y además abrigos rocosos que funcionaron como espacios funerarios. Dentro de este último sitio también marcamos los trabajos posteriores de Donald Thompson, quien dentro de un recorrido para hacer una investigación por el Alto Marañón tiene su base de operaciones en el actual distrito de Yameyín. Él desde el actual distrito de Yameyín, él emprende una serie de prospecciones. Él señala además que en torno a esta zona existen varios sitios arqueológicos, pero que en esta cuestión describe solamente 3 debido a su estado de conservación. Es el caso justamente del sitio Yarcán, del que venimos hablando, y además adicional a esto tenemos el sitio de Pará y el sitio de Caxamarca. Los tres tienen características similares y él los define como espacios fortificados, ¿no? De evidente función defensiva, según él señala. Él describe además la presencia de los sectores. Por ejemplo, al lado izquierdo de su pantalla tenemos una imagen de Donald Thompson, donde se observan estos muros defensivos asociados a unas estructuras, ¿no? En la zona noroeste de Yarcán. Y en el lado derecho de su pantalla tenemos la vista de esta estructura con un techo a 2 aguas, ¿no? Que él describe bastante bien como que tiene un carácter básicamente habitacional, doméstico básicamente. Posterior a ello, los trabajos de Rafael Segura, en 2015 él realiza un pequeño texto de descripción del sitio de Yarcán para el libro de los 50 años
de la fundación de la provincia de Antonio Ramón, y donde describe básicamente la cantidad de sectores que se encuentran en el sitio de Yarcán, como los sectores que hemos observado, el sector de muros defensivos, el sector de tipos de enterramiento en cuevas y en chulpas, además también de este espacio de estructuras de techo a dos aguas, de función básicamente doméstica, según señala Rafael. Bueno, en ese sentido, nosotros ejecutamos en primera instancia una serie de prospecciones, ¿no?, en la margen izquierda de la cuenca baja del río Puchca entre los años de temporada 2016 y 2017, en la cual básicamente identificamos 29 sitios, ¿no?, como pueden apreciar en pantalla. Esta es la zona de la cuenca baja del río Puchca en su margen izquierda, y estas son la cantidad de sitios que hemos identificado, ¿no?, enumerados. Dicho sea paso, para explicar de manera mucho más resumida y no sea muy densa la exposición, mencionaré por zonas, los sitios divididos por zonas, es decir, por regiones, basándonos en la diferenciación de lo que sería la clasificación de Pulgar Vidal, ¿no?, de pisos altitudinales, comenzando por la zona más alta, y describiéndolos uno a uno y marcándolos en tipos de sitios, ¿no? Por un lado tenemos los sitios ubicados entre los 4.000 y 4.500, ¿no?, metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de la región Puna, en la cual nosotros identificamos en total 7 sitios, como pueden apreciar en pantalla, cada uno con su altitud, ¿no? Por un lado, tenemos al sitio de Chicpalco, el sitio de Jatumpalco 2, como pueden apreciar en la imagen del Google Earth, y el sitio de Jatumpalco 1. Los tres tienen características similares, es decir, estamos frente a un tipo de sitio que se puede definir como marca, basándonos en trabajos vecinos, ¿no?, tanto en la cuenca del río Puchca como en cuencas vecinas, por ejemplo, en la cuenca norte, Conchucos, cerca de lo que se conoce como el Namayo. Este tipo de sitio, que puede ser definido como marca, tiene como característica bastante importante la presencia de estructuras semicirculares que ocupan laderas y cimas de montaña, ¿no?, crestas incluso en algunos casos. Están asociados también a pasadizos que los comunican unos con otros, como pueden apreciar en pantalla. Acá pueden apreciar también en el lado izquierdo de su pantalla la cima del sitio de Jatumpalco, donde hemos, aparte de registrar estas estructuras semicirculares, también hemos identificado un par de estructuras de planta ortogonal, en la cual nosotros identificamos también la presencia de un fragmento de aribaloide, bastante interesante, ¿no? En el lado derecho de su pantalla tenemos un ejemplo del paramento de uno de los muros de estos recintos semicirculares que describimos anteriormente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos el primer tipo de sitios, ¿no?, son estas marcas que tienen un tipo de uso básicamente habitacional, ¿no?, y que no presentan otro tipo de elementos, por ejemplo, funerarios o ceremoniales al menos registrados en la zona, ¿no? El segundo tipo de sitio se encuentra definido por un sitio que denomino sitio con edificación o edificios de planta concéntrica, ¿no?, que tienen estas estructuras en algunos casos semicirculares de planta concéntrica y que terminan en la cima en una plaza o patio una plaza básicamente circular o semicircular, ¿no? El caso de Mujic es un caso bastante característico. De hecho, dicho sea de paso, este caso también es tal vez diferente a otros registrados en otras zonas de la cuenca del Puchca, debido a que presenta recintos asociados, aunque en poca cantidad, en su zona norte. Aquí hay una imagen panorámica del sitio Mujic, ¿no? Aprovecha, dicho sea de paso, un promontorio natural bastante considerable. Y en estos detalles en estas imágenes, por ejemplo, en el lado izquierdo ustedes pueden apreciar estos recintos en la zona norte del sitio que son en algunos casos rectangulares, en otros casos son semicirculares. En el lado derecho de su pantalla tenemos una vista de la cima del sitio, y justamente tenemos un muro de contención que define una de las últimas plataformas que aprovechan el promontorio natural. Dentro de este mismo tipo de sitio tenemos también al sitio de Ventana Corral, bastante similar al anterior,
Sin embargo, en este caso la plaza central es más grande y el tipo de concentración de arquitectura no es tan circular como la anterior. Sin embargo, las características son bastante similares. Hay una vista, por ejemplo, panorámica del sitio en Tanacorral. Y además acá tenemos un detalle de tanto por un lado de la derecha la mampostería de este patio, de esta plaza central, como una vista general de esta misma zona de la cima de este sitio arqueológico. Dicho sea de paso, también es importante señalar que, al igual que el anterior sitio de Mujish, también se registran, aunque en menor medida, algunos recintos asociados dentro del sitio. Bueno, el sitio de Mujish podría fácilmente relacionarse al mismo tipo de sitio de los dos anteriores. Sin embargo, existe una diferencia bastante considerable, que es el tamaño del mismo. El tamaño es mayor al anterior. Además, otra característica importante es que se ubica en la cima de una montaña bastante importante para la zona de Antonio Raimondi, ¿no? Es considerado, bueno, por los detalles etnográficos, como Pucarrucu, es el nombre de la montaña que aprovecha, como un apu que pudo ser, como repito, registrado con trabajos etnográficos. El sitio de Muyush, además, si bien tiene una planta concéntrica y también tiene en su cima una plaza, ¿no?, circular, aprovecha en mayor proporción el promontorio natural o la montaña misma, la forma de la montaña que los anteriores sitios. Además, no presenta recintos asociados como si los anteriores pudimos observar. Acá tenemos en la margen, en el lado izquierdo de su pantalla, una imagen, ¿no?, panorámica del sitio de Mujish. Como pueden apreciar, es bastante grande, ¿no?, el promontorio donde se asienta, bastante prominente. Y en el lado derecho de su pantalla tenemos un detalle de la cima del mismo, también de la plaza central, ¿no?, en donde se aprecian también una serie de apachetas, ¿no? Bueno, en esta imagen, estas dos imágenes, tenemos en el lado derecho las zapachetas que les había mencionado sobre la plaza central del sitio, y en el lado izquierdo tenemos el muro de la plaza, ¿no?, central, el muro que conforma la plaza central. De esta manera, estos tres sitios comprenden un tipo de sitio que es diferente a las marcas descritas, pero que se ubican en la misma región. Estamos hablando de la zona de Puno, ¿no? Tenemos un tercer tipo de sitio, o cuarto, si se diferencia muy de los dos anteriores a este, el sitio de Huargocorral. El sitio de Huargocorral, si bien mantiene, ¿no?, un muro perimétrico, concéntrico, ¿no?, semicircular, que circunscribe el sitio, las características de las edificaciones son totalmente diferentes, ¿no? Acá hay una imagen, por ejemplo, panorámica del sitio de Huargocorral. Este sitio presenta una conglomeración de recintos asociados a una plaza central, a un patio central, por así decirlo. Por lo que estaríamos tal vez bien observando algo similar a lo que se escribe en la zona como un grupo patio. En estas imágenes tenemos un detalle en el lado izquierdo de su pantalla de uno de los recintos asociados a este espacio abierto central, ¿no? Y en el lado derecho tenemos un muro de contención que define este espacio circular con evidente forma de mampostería tipo Huancapachilla. En este detalle de acá podemos observar en el lado derecho de su pantalla el muro, que es el muro que delimita el sitio, es un muro semicircular que observamos en la vista de planta, de vista satelital. Y en el lado izquierdo tenemos otro detalle de uno de los muros que definen los recintos que mencioné anteriormente. Bueno, antes de pasar a la siguiente zona, la zona sur, debemos señalar básicamente lo que hemos observado en superficie. Como les repito, los trabajos son bastante superficiales, son trabajos de prospección. Sin embargo, podemos señalar básicamente que para esta región la ocupación principal, las fases que podrían estar dentro de una ocupación principal están relacionadas a lo que conocemos como intermedio tardío. La presencia del material aquí, pues, bastante clásico y característico en esta zona, y en algunas, como el caso, por ejemplo, de Palco, incluso se han observado presencia de elementos de filiación inca, como la ribaloide. Entonces, sin embargo, arquitectónicamente también podemos observar estas características, ¿no?, relacionarlos básicamente a una ocupación durante el intermedio tardío. Sin embargo, para el sitio de Huargocorral, que es el último sitio que he descrito,
elementos tanto en superficie como, por ejemplo, el espacio circular central, presentan características, y además de otros muros identificados, características que podríamos estar hablando de un estilo básicamente de filiación Recuay, de periodo Recuay. Entonces, para este sitio, la ocupación no es tan característica entre lo que sería el Intermedio Tardío e incluso Inca, sino estaríamos hablando de una ocupación que viene incluso desde el periodo Recuay en adelante. Bueno, para continuar con la siguiente zona, que son los sitios ubicados entre los 3.400 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de la región sur, tenemos en total 9 sitios identificados, ¿no? Como pueden apreciar en pantalla, todos estos ubicados en esta zona, en esta región, según Pulgar Vidal, ¿no? Comenzando con el primer tipo de sitio de esta zona, tenemos también una marca, así como hemos descrito una marca para la zona de la anterior región Puna, también tenemos una marca, que es el sitio de Yarkán. Sin embargo, las características de esta son diferentes a la de Jatumpaico, debido a que estamos ante un sitio con evidente multifuncionalidad identificable en torno a sectores que hemos definido, ¿no? Que pasaré a describir. En primer lugar, por ejemplo, acá podemos observar el detalle cómo se ubica Yarkán. Yarkán se ubica sobre una cresta del mismo nombre, un detalle del mismo nombre, se denomina Yarkán. Además, presenta estructuras que podríamos relacionarlos, que tienen probablemente una funcionalidad evidentemente defensiva, ¿no? Asociadas a unas estructuras semicirculares que pueden observar en la imagen izquierda de su pantalla. Mientras que en el lado derecho tiene una vista general, bueno, tal vez la vegetación no permite ver bien, pero cómo se ocupa a lo largo de toda esta cresta, ¿no? El sitio de acá. El segundo sector, así como tenemos un primer sector con estructuras que pueden tener una funcionalidad defensiva, tenemos una estructura circular en la cima más alta de esta cresta, que creemos tiene una función básicamente ceremonial, ¿no? Para el sitio. Además, tenemos un sector muy importante, dicho sea de paso, comprende casi el 40% del sitio, que es el sector funerario. En el sector funerario nosotros identificamos básicamente dos tipos de arquitectura funeraria. Por un lado tenemos la presencia de chulpas, básicamente de planta cuadrangular, bastante pequeñas, como pueden apreciar en imágenes para el lado izquierdo y derecho, con un vano de acceso bastante restringido. Sin embargo, también es importante señalar que si bien la presencia de las chulpas es bastante considerable, eh, bastante densa, el estado de conservación del sitio es bastante lamentable y muchos de estos no se encuentran más que las bases de las mismas. El segundo tipo sí es más común, que es el tipo de cuevas de enterramiento. Las cuevas de enterramiento que se han identificado en Yarkán tienen dos tipos, es decir, dos subdivisiones. Por un lado tenemos los abrigos rocosos, es decir, espacios naturales, ¿no? Del promontorio de Yarkán mismo, del Cerro Yarkán, que son aprovechados para entierros múltiples y en la cual fueron modificados sus accesos con elementos arquitectónicos. En segundo lugar, tenemos estas cuevas de enterramiento que son producto de una excavación propia del promontorio y que también tienen subdivisiones como el que pueden observar en el lado derecho de su pantalla, que es básicamente genera una división y un vano de acceso dentro de la cueva de enterramiento. Además, en el sitio Yarkán tenemos otro sector, que es el sector que nosotros consideramos que puede tener, como otros autores también han señalado, un espacio, una característica habitacional, que son estas estructuras rectangulares, ¿no? De techo a dos aguas, con un tipo de acceso trapezoidal, como aprecian en la imagen. Además, este sector, ¿no? Nosotros podremos relacionarlo a un aspecto habitacional, se encuentra relacionado a otro tipo de estructuras hasta el momento no identificadas claramente, pueden llegar a tener un tipo de funcionalidad también habitacional, aunque también no se descarta un tipo de función de almacenaje, puesto que son estructuras cuadrangulares bastante pequeñas y se encuentran en secuencia en el extremo sureste del sitio, frente a la unión del río Puchca y el río Marañón, en un espacio bastante estratégico visualmente. Como pueden apreciar en pantalla, en el lado derecho tenemos incluso un detalle de la mampostería de esta arquitectura cuadrangular.
Bueno, el siguiente tipo de sitio es el sitio de Manrich. El sitio de Manrich eh, es parte de un tipo de sitio que se conoce en la zona de Conchucos como pirushtus o montículos, ¿no? Que aprovechan promontorios, ¿no? En este caso, Manrich presenta 3 montículos dentro de este sitio, que es un montículo principal y 2 secundarios. Por ejemplo, acá tenemos una vista, ¿no?, de detalle del montículo 1 en el lado derecho, que es el montículo principal, y un montículo secundario, que es el montículo 2, que se encuentra en la zona noreste del sitio de Manrich. Se puede apreciar también el estado de conservación bastante malo debido a que la zona sutil, en el caso, por ejemplo, del montículo 2, los muros de contención que definen las plataformas del montículo, aprovechando también la volumen. Otra característica también es la presencia de estos muros, ¿no?, de estilo claramente huanca, relacionados a la Huanca Pachilla. Por un lado, en el lado derecho tenemos un muro que define una de las explanadas, porque estos montículos también se encuentran conectados a espacios de explanadas abiertas, como el caso de otros pirushtus identificados, por ejemplo, en la zona de Yanamayo. Y por el lado izquierdo tenemos un muro de contención bastante alto, unos 4 metros de altura, que define el montículo principal, la plataforma del montículo principal. Además de estas características de montículos y explanadas, tenemos un espacio de estructuras funerarias, básicamente semisoterradas como el que aparece en pantalla, que se encuentran entre el montículo 1 principal y el montículo 3, en la zona extrema del sitio de Manrich. Eh, para el tipo del sitio de Manrich también tenemos identificado al frente de esta, ¿no?, frente de este sitio, los sitios de Punquirca y Cajachilcán, que también consideramos tienen las mismas características, es decir, la de ser sitios de característica sepirushtus o montículos en base a plataformas que aprovechan el promontorio natural. Acá tenemos una lista de detalles, por ejemplo, del sitio de Cachajicán, el montículo de Cachajicán o Pirushtu, bastante deteriorado, puesto que en la cima incluso hay una casa y también un espacio agrícola usado actualmente. En el lado derecho de su pantalla tenemos una vista de una de las plataformas que se ha podido conservar. La arquitectura clásica determina este muro de contención. Para el sitio de Garapampa. Para el sitio de Garapampa existe una diferenciación. El sitio de Garapampa almacena una serie de edificios, 3 montículos y una área de entierro, como pueden apreciar en la vista satelital. Para el caso de los montículos, esto se encuentra en una cresta que domina visualmente el Valle de Chingas, se encuentra en la zona superior del Valle de Chingas, y tanto el montículo 1 como el montículo 2 se encuentran asociados, ¿no?, uno del otro. Además, una vista de detalle en el lado derecho del montículo 1, donde sobre la cual, dicho sea paso, se ha construido una antena de uso de telefonía actualmente. Una característica de los montículos, además, es que presentan muros de contención que definen las plataformas y también explanadas asociadas a estas. Por ejemplo, para el montículo 1 podemos ver acá 2 tipos de muros de contención. El del lado derecho incluso tiene una relación a un tipo de estructura de muro de estilo Huancapachilla, ¿no? Para el caso del montículo 3, por ejemplo, tenemos al lado derecho un detalle de la cima del montículo, ¿no?, y un muro de contención a la izquierda. Además está asociado a recintos, ¿no? Bueno, teniendo en consideración estos montículos que se encuentran en el sitio de Garapampa, tenemos también los entierros de Garapampa, los contextos, las estructuras, los contextos funerarios que pudieron ser identificados en Garapampa, que son básicamente las tumbas en afloramientos rocosos. Las tumbas en afloramientos rocosos básicamente son las que pueden apreciar en pantalla, un ejemplo de estas. Es una tumba que aprovecha la forma de estas rocas, ¿no?, y básicamente debajo de las mismas depositan los contextos funerarios. Tenemos acá en el lado derecho de nuestra pantalla una imagen de un contexto disturbado, ¿no? Sin embargo, esto es recurrente en toda la ladera que comprende el sitio de Garapampa, se ubican estos tipos de entierros, estos contextos funerarios asociados a estos afloramientos rocosos. Acá tenemos, además, ya para pasar a otro tipo de sitio, porque estamos empezando a entrar a los tipos de sitios ya de características funerarias, además de estos sitios en afloramientos rocosos, tenemos también el siguiente tipo de sitios, que son los sitios de enterramiento en farallones.
con arquitectura funeraria asociada a farallones. Tenemos en este caso el sitio de Ventanagaga 1 y el sitio de Ventanagaga 2, ambos en los farallones del cerro conocido como Pucarruco, que ya mencioné anteriormente, ¿no? Por un lado, el sitio de Ventanagaga 1, el sitio de Ventanagaga 1, como aprecian en pantalla, presenta esta construcción de muros, ¿no? De estructuras funerarias en torno a los espacios huecos del farallón, como pueden apreciar en el lado derecho de la imagen, mientras que en el izquierdo también nótese la ubicación de pinturas rupestres asociados a estos elementos arquitectónicos de carácter funerario, ¿no? El sitio de Ventanagaga 2 es similar, se encuentra a la espalda del sitio de Ventanagaga 1, parte del promontorio, parte del cerro Pucarruco, y como pueden apreciar en pantalla tiene similares características, es decir, estructuras funerarias asociadas a estos espacios vacíos en los farallones, ¿no? Bastante alto, dicho sea de paso, por relación a la zona del piso, ¿no? Bueno, en resumen, al igual que realizamos el resumen en la anterior región, es decir, la región Puna, en cuanto a la afiliación que hemos podido observar con el material en superficie y además las características arquitectónicas, es más complejo de poder definirlo. La presencia de estilos material cerámico aquilpo que están relacionados con el terremoto tardío se encuentran presentes y algunos elementos arquitectónicos también son bastante característicos también de este periodo. Eh, Además de que el sitio de Yarkán creemos que se encuentra relacionado básicamente a una afiliación durante el Intermedio Tardía e incluso Inca, aunque no descargamos la presencia también de una ocupación recuay debido a la cerámica que hemos podido observar en superficie. Sin embargo, los pirushtus que hemos descrito, que son la mayor parte de los sitios de esta zona, de esta región Suni, tienen básicamente, claramente una afiliación recuay predominantemente, ¿no? Excepto el sitio de Cachajircán, que no es muy seguro, pues se han identificado ambos elementos, ¿no? De hecho, dicho sea de paso, incluso nos registramos en este sitio de una vasija completa de estilo Aquilpo, ¿no? Para el sitio de Cachajircán. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los sitios ubicados entre los 2.300 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la región Quechua. En la región Quechua nosotros identificamos en total 11 sitios, como pueden apreciar en pantalla, ¿no? Para el sitio de Hanan Raki, este sitio se encuentra cerca de los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Básicamente nosotros identificamos una serie de estructuras de doble hilera, ¿no? Pueden apreciar recintos de planta ortogonal bastante precarios, asociados a un espacio de enterramientos en farallones, al igual que hemos identificado en la zona Suni, aunque no pudimos registrarlo debido a la inaccesibilidad del mismo. Por otro lado, el sitio de Piyuyán, pueden apreciar en la vista general, el mismo se encuentra sobre este promontorio que se llama Curupampa, se denomina Curupampa. Es una estructura circular, aislada, que tiene un tipo de arquitectura similar a la que hemos identificado en Hanan Raki, de doble hilera. El estado de conservación es bastante malo, como pueden apreciar en la imagen derecha de su pantalla, bastante destruido, evidencia de guajeo presenta. Además, los muros no se encuentran muy conservados. Sin embargo, hemos podido registrar algunos de ellos, como el caso de la imagen izquierda, ¿no? Que tiene una característica curva que define este sitio circular, ¿no? Aislado, dicho sea de paso. El otro sitio, que es el sitio Huanchiachi, constituye un montículo. Ya estamos hablando de esta parte, ya es parte de lo que es el Valle de Chingas, ¿no? El Valle Alto de Chingas, pero el sitio de Huanchiachi se ubica en la margen izquierda, siendo el único sitio de tipo montículo identificado para la margen izquierda del Valle de Chingas, puesto que la mayoría de estos 9 sitios que describiremos más adelante se encuentran en la margen derecha del Valle Alto de Chingas. En el sitio de Huanchiachi, nosotros identificamos la presencia de este montículo que aparece en la vista panorámica del lado izquierdo de su pantalla, y además muros de contención asociados a las plataformas, como pueden apreciar en la derecha. Bueno,
Continuando con la exposición en torno a esta región, estamos hablando de la zona Quechua, llegando a lo que sería la margen, específicamente el Valle Alto de Chingas, ¿no? Nosotros ubicamos lo que es el proyecto de investigación arqueológica Valle de Chingas en su temporada 2019, que se trata de una serie de intervenciones que realizamos recientemente. Básicamente basándonos en la intervención de los 9 sitios que describimos restantes para los identificados para la región Quechua, que son básicamente montículos que aprovechan promontorios naturales. El objetivo principal de este trabajo reciente fue la de establecer una secuencia de ocupación para los montículos monumentales de la margen derecha del Valle Alto de Chingas, de estos 9 sitios. Básicamente porque nos serviría más adelante para tratar de aproximarnos a una comprensión regional de la arqueología regional de la zona de la margen izquierda de la cuenca baja del río Puchca. Es decir, es bueno siempre tener una base cronológica, entendemos, para poder realizar posteriores trabajos. La metodología que nosotros empleamos básicamente se subdividieron en 2. En primer lugar, realizamos una recolección, a diferencia del caso de las prospecciones realizadas entre 2016 y 2017, en esta oportunidad se realizaron recolecciones, no solamente registros in situ, y además se realizaron siguiendo una metodología, es decir, áreas de unidades de recolección de 50 por 50 metros, estableciendo la recolección básicamente de cerámica, ¿no?, de más de 2 centímetros, artefactos líticos. Además se ejecutó la recolección en cada uno de ellos, ¿no?, de cada uno de los sitios identificados, ¿no? En segundo lugar tenemos la fase de excavación, que creemos es la fase más importante, ¿no?, de las intervenciones del 2019. En total se planificaron la intervención de 23 unidades, ¿no?, de excavación, de las cuales se intervinieron 22, uno no pudo ser intervenido, como les explicaré más adelante, debido a la negativa del propietario. Las unidades fueron de 2 por 2, básicamente todas las 22 unidades excavadas, y las 23 establecidas inicialmente. Y la excavación se dio por capas y niveles. Se recuperaron microrestos en zaranda, ¿no?, como pueden apreciar incluso en pantalla tenemos por un lado una unidad de excavación que es la 12 y también las unidades de recolección en la esquina superior derecha de su pantalla. En esta imagen nosotros tenemos lo que son los sitios arqueológicos en nuestra área de investigación, es decir, estamos hablando de la margen derecha, repito, del Valle Alto de Chingas, que es parte de la margen izquierda de la cuenca baja del río Puchca, ¿no?, en la región Quechua. Aquí pueden apreciar los 9 sitios arqueológicos definidos, que son básicamente montículos, ¿no? Además, antes de proseguir, lo que realizaré a continuación será describir cada uno de estos sitios asociados a sus unidades de excavación. Sin embargo, debido al tiempo también de la exposición, no describiré cada unidad de excavación, sino la más representativa o las más representativas de cada sitio, ¿no? Comenzando con el sitio de Maxojil K1, en el lado izquierdo superior de su pantalla tenemos una ortofoto del sitio con la unidad de excavación 1, que fue la única unidad de excavación que se intervino en la zona. Además, una imagen de la cima del montículo, que pueden apreciar en el lado inferior izquierdo. Y en el lado derecho de su pantalla tenemos el detalle de la excavación que realizamos. Básicamente, el sitio tiene una naturaleza de ser un promontorio natural y la presencia de niveles culturales en cuanto a material recuperado no es muy densa, que digamos. Sin embargo, sí se pudo identificar material cultural en regular cantidad. El sitio de Maxojil K2, por su parte, es un montículo que aprovecha también un promontorio natural, ¿no? Y se encuentra, bueno, el sitio, lo que sería el actual cementerio de Chingas, se encuentra básicamente sobre el mismo, ¿no?, como pueden apreciar en la ortofoto. En este sitio, el sitio de Maxojil K2, nosotros intervenimos en total 3 unidades de excavación, la unidad 2, 3 y 4, de las cuales la más importante es la unidad de excavación 2, debido a la densa reocupación, a la densa evidencia a nivel estratigráfico, ¿no?, como pueden apreciar en la imagen, la reconstrucción del perfil del mismo, ¿no?
básicamente aproximadamente 3 metros de altura presentan los estratos que identificamos, ¿no?, con material. Además, dicho sea de paso, en esta unidad nosotros recuperamos una buena secuencia, ¿no? Pudimos reconstruir una buena secuencia a nivel de material asociado. El sitio de Muquijirca, que es el siguiente sitio, es un sitio básicamente un promontorio natural, por así decirlo. Es decir, la ubicación, la ocupación que se puede identificar para este montículo es básicamente superficial. En este sitio nosotros intervenimos en total 5 unidades de excavación, siendo, considero, la más importante la unidad 8, debido a la presencia de este rasgo que pueden apreciar en la zona norte de la unidad de excavación, que es un hoyo en donde se depositó una gran conglomeración de material cerámico. Acá tenemos una reconstrucción también del otro rasgo, que es el rasgo 2, que se encuentra en el perfil oeste del mismo, en la cual también identificamos una conglomeración de material cerámico. Es importante señalar también que en este sitio hemos encontrado en las capas bastante superficiales, que es el capa 1, por ejemplo, presencia de ofrendas de filiación recuay. Es decir, una cantidad de cuencos asociados al promontorio, principalmente natural. El siguiente sitio, el sitio de Maxojirca 3, es el único sitio que no pudimos intervenir, como les señalé anteriormente. En el sitio de Maxojirca 3, que es un montículo básicamente artificial, ¿no?, como pueden apreciar en la esquina superior derecha de su pantalla, presenta incluso muros de contención de estilo Huancapachilla, ¿no? Además hay una vista inferior del lado inferior derecho de cómo se desplaza cómo se emplaza este montículo artificial sobre una llanura, ¿no?, que actualmente es de uso agrícola, ¿no? Además, en esta zona, recientes intervenciones que se realizaron, bueno, informales, ¿no?, por el propietario del terreno, se pudo avistar la presencia de una bioescultura de clara filiación formativa. Para el sitio arqueológico Gotus, se trata de un montículo que aprovecha un promontorio natural, ¿no? Como pueden apreciar en este montículo nosotros establecimos 2 unidades de excavación y las intervenimos, las unidades 11 y 12. Siendo la unidad 11 una unidad bastante importante, puesto que identificamos una estructura de carácter funerario disturbada, dicho sea de paso, además de un muro de contención sobre el estéril, ¿no?, bastante característico, que comprende 2 momentos claros de ocupación. Para el lado de la unidad 12, identificamos también 2 momentos de ocupación, uno caracterizado por las capas inferiores, como un relleno, ¿no?, sobre la cual se construyó un muro de contención de filiación recuay, ¿no?, en estilo Huancapachilla, ¿no? Esto para la línea 12. Estos elementos constituyen básicamente o definen básicamente el montículo de Gotus, y se emplaza sobre un promontorio natural, ¿no?, puesto que en ambos casos observamos esta arquitectura, estos momentos arquitectónicos. Dicho sea paso, es importante señalar que para la unidad 11 es el único de las 2 unidades donde puede llegar al estéril con una especie de coloración amarillenta de ripio, como definimos, ¿no?, característica estéril del promontorio. Para el caso de Paltahuilgo, el sitio de Paltahuilgo es uno de los únicos 2 sitios que presentan 2 sectores, sector A y sector B, siendo el sector A es el sector principal, donde nosotros intervenimos en total 3 unidades de excavación, y en el sector B solamente 1, la unidad 16. Además, pueden apreciar en el lado inferior izquierdo de su pantalla el detalle del sector B. En el lado medio tenemos detalles de lo que vendría a ser el sector principal, que es el sector A, y además un detalle de un muro identificado en el sector A, un muro de contención que observamos en nuestro análisis de superficie. De este sector principal, estamos hablando del sector A, creemos más importante fue la unidad de excavación 14, puesto que si bien no llegamos al estéril, podemos apreciar una gran superposición arquitectónica, que define incluso la orientación original
de las plataformas que definen al montículo, ¿no?, final que podemos apreciar, ¿no?, como es parte del muro 3 y del último momento arquitectónico caracterizado por el muro 2. Además, debajo de estos dos momentos, de estas dos plataformas, identificamos la presencia de un entierro, de un posible subadulto, sin embargo, con los miembros inferiores faltantes. Además, no asociado a ningún ajuar funerario. En el sector B, nosotros intervenimos lo que vendría a ser la unidad de excavación 16, que presenta básicamente esta arquitectura sobre el estéril, ¿no?, de una sola hilera. Consiste en piedras canteadas unidas con argamasa amarillenta. Además, en este sitio nosotros también recuperamos un contexto funerario de un infante en posición señorial, ¿no?, orientado hacia el oeste, asociado a un cuenco pequeño, ¿no?, de filiación recuayo. Bueno, para el siguiente sitio estamos hablando de lo que es el sitio de Tunacirca 2. Es un sitio bastante en deplorable estado de conservación por la vivienda que se ubica sobre esta, como pueden apreciar en pantalla en la visión satelital. Y también la fotografía con dron, la fotografía en planta que se puede apreciar en el extremo inferior izquierdo. En este sitio nosotros identificamos una única unidad de excavación, que es la unidad de excavación 17. En la misma que tiene su importancia debido a la gran cantidad de capas de estratos superpuestos, y además incluso la presencia de material malacológico en su última capa, ¿no?, sobre el estéril, que no fue muy común, puesto que el material malacológico solo se encontraron en básicamente 4 unidades. El sitio de Tunacirca 1. El sitio de Tunacirca 1 es muy importante porque constituye el único sitio con arquitectura identificable en superficie. En este sitio, en este montículo, base a plataformas que presenta arquitectura, nosotros ubicamos, mejor dicho, 3 unidades de excavación, 18, 19 y 20. En imagen tienen los sectores del sitio, ¿no? Por ejemplo, tenemos un detalle de una de las explanadas en la zona central inferior. Además, muros de estilo Huayca Pachilla Burda en la zona extremo inferior derecha, una vista de planta de las plazas centrales. A mayor detalle podemos observar en este elemento. Debido a la existencia de arquitectura, de ser el único sitio con arquitectura, nosotros pudimos elaborar un plano. Como les repito, la presencia de las explanadas en la zona norte es muy clara, son 3 explanadas, en donde nosotros ubicamos la unidad de excavación 20. Además, en las plazas centrales, que son 3, ¿no?, nosotros ubicamos la unidad de excavación 19 en la plaza 1, ¿no? La unidad de excavación 18 se ubicó en la periferia de este núcleo arquitectónico. De estas, la unidad 19 y la unidad 20 son las más importantes. Mientras que la unidad 19 tiene este muro que define la plaza 1, ¿no?, este muro de filiación recuay, ¿no?, de mampostería tipo Huancapachilla, como pueden apreciar en la zona media de su pantalla. Sin embargo, a nivel estratigráfico no tiene una volumetría muy densa a comparación de otros sitios como Botush o como Tunacirca 1 o como el propio sitio de Maxojilca 2, ¿no? Sin embargo, es muy importante debido a la presencia de contextos identificados, por ejemplo, una serie de cuencos depositados a manera de prenda asociados a óseos animal, además de incluso haber recuperado e identificado la presencia de artefactos de metal, posiblemente oro y plata, una pinza de oro y una aguja de plata asociados a esta capa que se encuentra debajo de este muro de estilo Huancapachilla. Nosotros entendemos que fueron parte de un evento de delimitación de un espacio restringido futuro, es decir, debajo eventos que se realizaron debajo de la construcción de este muro de Huancapachilla. Mientras tanto, la unidad de excavación 20, la que utilizan en pantalla, tiene similares características. Sin embargo, esta se ubicó en la explanada una de las explanadas del sitio de Tunacirca 1,
Sin embargo, las características, menciono que son similares no solo por el muro que delimita, aunque bueno, no presenta las mismas características en cuanto a ser un tipo de mampostería huanca pachilla. Sin embargo, creemos que es una variación de la misma de características burdas. Sin embargo, los contextos que se recuperaron, se registraron en esta unidad de excavación son las mismas. Se encuentran cuencos a manera de ofrendas asociados sobre el estéril, debajo de la construcción del muro. Además, una serie de cántaros fragmentados in situ que creemos son parte de un evento de festivo, como se evidencia una actividad festiva. Por su parte, el sitio Minarrupé, que es al igual que el sitio de Paltahuilgo, uno de los dos sitios que presentan dos sectores, un sector A y un sector B. En el sector A nosotros ubicamos la unidad de excavación 21, mientras que en el sector B nosotros ubicamos la unidad de excavación 22 en la cima de este montículo, de este sector B, y en la periferia la unidad de excavación 23. Como pueden apreciar en imágenes, en el lado derecho superior de su pantalla tenemos lo que es la vista general del sector B, ¿no? Y en la zona inferior derecha una vista panorámica del sector A, que es básicamente un promontorio natural. Sin embargo, consideramos que la unidad de excavación 23 y 22 son las más importantes. Por su parte, la unidad de excavación 23 es básicamente de naturaleza estéril, sin embargo, presenta un muro de doble hilera, ¿no? Características burdas sobre la misma y con escaso material cultural asociado. Sin embargo, la unidad de excavación 22 considero la más importante debido a que es donde identificamos una secuencia estratigráfica, ¿no? Definida básicamente por dos momentos claves. Un primer momento relacionado a la construcción del muro que observan en el lado izquierdo de su pantalla, ¿no? Y un segundo momento sobre la misma, asociado, como pueden apreciar en el lado derecho superior de su pantalla, a un entierro incista, ¿no? De un infante en posición cenobiana. Bueno, antes de continuar los resultados preliminares de nuestro análisis cerámico, debemos señalar que aún nos encontramos en proceso de análisis en el gabinete. Sin embargo, creemos que tenemos elementos suficientes para poder plantear fases preliminares, ¿no? En ese sentido, planteamos una primera fase, es decir, la fase 1, que se encuentra básicamente en el sitio de Maxofirca 2, en la última capa identificable sobre el estéril, la capa 5 nivel 2 y también parte de la capa 5 nivel 1, ¿no? En general. Se caracteriza básicamente por ser únicamente de tipo, en cuanto a su morfología, olla sin cuello, ¿no? Además, otra característica bastante principal son las paredes delgadas que posee y el labio en forma de coma, como aprecian en la imagen, el dibujo en la pantalla. Además, una característica muy importante es la presencia de la línea, ¿no? De una línea debajo del labio, en algunos casos asociados a estas improntas de uña o guiones debajo de esta línea. Sin embargo, existe una variante, es que en algunos casos, como el lado derecho de su pantalla pueden apreciar, no existe, no existe decoración alguna asociada, ¿no? Eso es una variante de esta misma fase, del estilo que define esta misma fase. Bueno, si deseamos relacionarlo básicamente con otras secuencias establecidas en otras regiones, otras zonas en relación a los Andes centrales, podemos relacionarlo básicamente a la fase 1 del sitio de Jancao recientemente trabajado en Huánuco, también a la fase 1, la primera fase identificada en el sitio de San Blas por Daniel Morales, además a la primera fase, es decir, estamos hablando de la fase Torí del sitio de Guaricoto, trabajado por Burger, entre otros. En cuanto a la fase 2, una fase que nosotros no hemos podido diferenciar hasta el momento claramente, porque dentro de la misma nosotros identificamos al menos dos estilos muy característicos, aunque existen también otros adicionales. Por un lado tenemos el estilo, como pueden apreciar en la imagen superior izquierda, de este estilo achurado, ¿no? Achurado zonal, bastante característico, igual que el que se encuentra debajo del mismo. Y en la zona, el lado derecho de su pantalla superior derecho, tenemos lo que es muy común, mucho de paso para esta fase, es la presencia del engobe rojo, ¿no? Existen otros tipos de
estilos presentes en esta fase, por ejemplo, los que he conocido como zonal punteado, incluso también los que presentan incisión con pigmento interno dentro de la misma incisión. Además, debemos señalar, en cuanto a sus características morfológicas, a diferencia de la fase 1, no solamente se limita a la presencia de las ollas sin cuello, sino aparte de las ollas sin cuello aparecen tazones, ¿no?, de base plana, tipos de ollas con cuello corto, ¿no?, o con cuello regular, básicamente, entre otros. Deseamos relacionarlos en cuanto a fases de otras secuencias en torno a los Andes centrales. Podemos relacionarlo, por ejemplo, a la fase Huaricoto, en el sitio Huaricoto, trabajado por Burger. Además, también podemos relacionarlos, por ejemplo, para el caso del achurado zonal, a un estilo muy conocido que es el estilo Guairajirca, ¿no?, que fue identificado incluso no solo en los Andes centrales, sino también fue identificado en la zona de ceja de selva o de selva baja, por ejemplo, para la zona de Tingo María y para la zona de Pucallpa, ¿no?, por Leitra, por ejemplo. Bueno, continuando con la fase 3, al igual que la anterior fase, es una fase que engloba también, consideramos, además nuestro trabajo se encuentra todavía de manera preliminar, entonces todavía no hemos afinado, esperemos con fechados radiocarbónicos podamos dividir esta fase en dos, o al menos. Sin embargo, tenemos una constante que es la presencia de este estilo de círculo con punto central, ¿no? Como pueden apreciar en el lado de izquierdo, de zonal punteado diferentes al estilo zonal punteado de la fase 2, por el tipo de acabado, por el tipo de gobe rojo que no se encuentra presente. Además, como pueden apreciar en el lado derecho de su pantalla, aparecen este tipo de vasijas, ¿no?, con borde, con un labio vertido bastante característico de esta fase, que no se pueden apreciar ni en la fase superior ni en las fases inferiores. Además aparecen representaciones zoomorfas, como pueden apreciar en la imagen que se ubica en la zona inferior derecha de su pantalla. Si deseamos relacionar esta fase, podríamos relacionar, por ejemplo, el estilo del Maxojirka 2, la capa 2 que se ubica en Maxojirka 2, que pueden apreciar en la esquina superior izquierda de su pantalla, a un estilo bastante conocido como Hanabarrio, ¿no? Además, también a los estilos identificados, por ejemplo, en el sitio de Sajarapata, como el que pueden apreciar en la zona inferior izquierda de su pantalla. Además, dicho sea paso, las formas se mantienen variables respecto a la anterior, es decir, existen diferentes tipos de forma. Los acabados, en este caso, por ejemplo, igual que la anterior fase, siguen siendo también diferenciables. Estamos hablando entre unos alisados finos, algunos acabados pulidos también. Básicamente eso. Para la fase 4, el cambio es bastante abrupto. Para la fase 4, nosotros identificamos en primer lugar un uso básico de dos formas de vasijas. Por un lado, el uso básico de los tazones y cuencos, y por un lado, el uso de los cántaros. El uso de las ollas desaparece respecto a las fases anteriores. Aparece el uso de caolín, como pueden apreciar en la imagen inferior izquierda de su pantalla. Y además, el acabado en su mayoría es fino para las vasijas, ¿no? Sin embargo, existe una variación. Básicamente solo para los cántaros existe un tipo de estilo con un acabado tosco, como el que pueden apreciar en pantalla en la zona, en la margen derecha de la misma. En cuanto a las representaciones de esta fase, los estilos de esta fase, son básicamente geométricas en su mayoría. Sin embargo, también existen representaciones zoomorfas asociadas básicamente a ofrendas que hemos registrado, recuperado en torno a las unidades de excavación, por ejemplo, el sitio de Moquijirca, y también las representaciones zoomorfas, también recuperados en contextos de ofrenda, como el que se puede identificar para el sitio de Tunasjica 1, que pueden apreciar en pantalla. Si nosotros deseamos relacionarlo a otras fases, es bastante fácil de relacionar esta fase 4 nuestra a los estilos presentes para lo que se conoce como el periodo Recuay en la Sierra de Ancash, ¿no? Bueno, en cuanto a la fase 5,
Esta fase es bastante importante dentro del Valle de Chingas, debido a que la mayoría de estas se encuentran identificados a nivel superficial, en el mejor de los casos dentro de lo que se conoce como capa 1 o las primeras dos capas, como el que pueden apreciar para el sitio K1. Tiene como característica básica ser de un acabado tosco, ¿no? Además, con la presencia de aplicaciones en torno al cuello, un cuello básicamente recto, ¿no? Además, en algunos casos, presencia de muescas, de círculos estampados, ¿no? Con un punto central. Y además presentan en algunos casos, como el que pueden apreciar los ejemplos en pantalla, elementos pictóricos asociados, ¿no? Incluso en algunos con patrones de círculos concéntricos y puntos asociados. En cuanto a, igual, relacionarlo esto a otras fases, o a otros elementos identificados en torno a los Andes centrales, para la zona de Ancash al menos es muy conocido el estilo Aquilpo. Entonces, este estilo Aquilpo se encuentra relacionado bastante directo a esta fase, a los estilos de esta fase que estamos nosotros identificando, ¿no? Por su parte, los estilos pictóricos que pueden apreciar en la zona inferior derecha de su pantalla se encuentran relacionados básicamente al estilo conocido como Pogoj, por ejemplo, para la zona de Conchucos. Bueno, si bien tenemos una amplia gama de fases cerámicas, para la cuestión arquitectónica esto no es tanto así, puesto que los elementos arquitectónicos identificables no se pudieron registrar en todas las unidades de excavación. Sin embargo, con las unidades, con las estructuras registradas en algunas de las unidades, podemos dividirlo en dos fases, básicamente. La fase 1, que es este muro, ¿no?, de piedra canteada más de una hilera, como el caso del lado izquierdo de pantalla, y el del lado derecho de dos hileras, conforman esta primera fase arquitectónica, y todas estas construidas, dicho sea de paso, sobre el estéril de los promontorios aprovechados. La fase 2 comprende una mampostería de un estilo bastante conocido, es el estilo Huancapachilla, ¿no? Básicamente puede tener en algunos casos una función de contención, como el que pueden apreciarse en Gotush, como el que puede registrarse en Gotush en el lado derecho de su pantalla, y un muro de Huancapachilla que sirve para definir una plaza, como el que se pudo identificar para el sitio Tunacir K1. Hay que señalar de manera importante que la fase 1 que describimos se encuentra relacionado a nuestra fase cerámica 3, mientras que esta fase 2 arquitectónica se encuentra relacionada intrínsecamente a nuestra fase cerámica 4. Bueno, continuando con la exposición, acá presento una tabla de resumen de las fases que hemos identificado en torno a los sitios, cruzando tanto las fases cerámicas que venimos identificando como las fases arquitectónicas en torno a los 9 sitios, ¿no? Como pueden apreciar, existe un gran cambio, ¿no? Para la fase 1 y 2 se reduce básicamente a dos sitios, ¿no? Principalmente dos sitios, los sitios Mujica y Maxojilca 2. Sin embargo, existe para la fase cerámica 3, estamos hablando también de la fase arquitectónica 1, aumenta el universo de sitios a 8. Solamente en la fase cerámica 4 aparece un nuevo sitio. Las demás son básicamente reocupadas. En cuanto a la fase cerámica 5, se aprecian en la mayoría de sitios, excepto Mujica, y se observan a nivel superficial principalmente. Bueno, a manera de conclusiones, tenemos que durante la fase 5, con la fase cerámica 5 que identificamos en base a los trabajos del Valle de Chingas, ¿no?, de esta secuencia que estamos armando, se ocupa principalmente la región Puna, ¿no?, excepto el caso del sitio Yarcán, ¿no?, se encuentra a 3.550 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, representado por la presencia de sitios arqueológicos de tipo marca, ¿no?, como el caso de Jatumpalco, por ejemplo, ¿no?, y los que presentan edificios de planta concéntrica, ya sea los sitios con recintos asociados como Mullish o como Ventana Corral, o los que no presentan estos elementos como Mullish. La fase 5, por otro lado, en las otras regiones, hablando de la región Suni y la región Quechua, no es muy clara. E incluso
se puede observar de manera superficial, como es el caso de la región Quechua, es decir, para lo que podemos nosotros registrar en los 9 montículos del Valle Alto de Chingas. Durante la fase 4, básicamente el periodo Recuay, ¿no? Se ocupan varios pisos ecológicos, a diferencia de lo que se vendría a ser la fase 5, ¿no? Por un lado, los montículos del Valle de Chingas tenemos, ¿no? Los montículos del Valle de Chingas que presentan en su mayoría reocupaciones, además las estructuras circulares y cuadrangulares que observamos, por ejemplo, en el sitio de Hanan Raqui o de Puyán, todos estos para la región Quechua. Además, la presencia de pirushtus en las crestas o en la cima de los cerros, como hemos observado para, por ejemplo, el sitio de Manrich o el sitio de los montículos de Garapampa en la región Suni, e incluso, por ejemplo, un sitio de tipo grupo patio, ¿no? Que se encuentra en el límite entre la región Suni y la región Puna, lo que nosotros creemos que obedecería una estrategia de control de recursos, por encontrarse en una área, en una zona limítrofe entre dos regiones. En la margen derecha del Valle Alto de Chingas, ¿no? Todos los montículos son reocupados durante la fase 4, como observamos en la tabla anterior, ¿no? Aunque en algunos casos, por ejemplo, los 3 sitios, como es el sitio de Nomaxojirca 2 o el sitio de Muquijirca, por ejemplo, la ocupación es limitada porque solo se identificaron a nivel de ofrenda. También el sitio de Ñuñocope. Por otro lado, las fases 1, 2 y 3, que son pre-recuay, ¿no? Se encuentran limitadas a la región Quechua. No hemos encontrado esta presencia de estas fases para regiones superiores, es decir, Suni o Puna. Además, se encuentra representado básicamente por los montículos del Valle Alto de Chingas, ¿no? Se registra además un abrupto crecimiento de sitios entre las fases cerámicas 2 y 3, también como pudimos adelantarles en la tabla de resumen. Esto nosotros creemos que evidenciaría un cambio considerable a nivel económico-social para el Valle de Chingas. Fenómeno que no se repite más adelante, al menos a nivel de nuestro área reciente de investigación, es decir, el Valle Alto de Chingas en su margen derecha. En general, se aprecia una larga ocupación para lo que viene a ser la margen izquierda de la cuenca baja del río Puchca, comprendiéndolo entre los que son los 2.300 metros sobre el nivel del mar y los 4.500, ¿no? En la región Puno. Y finalmente, se identifica una densa ocupación en el Valle de Chingas, expresado en la conglomeración de montículos, bueno, en su mayoría aprovechando la presencia de promontorios naturales no irrigables, ¿no? Además, se aprecia una larga ocupación para la mayoría de estos montículos, ¿no? Debido a que muchos de estos son reocupados, como hemos observado dentro de la secuencia a nivel cerámico que venimos entablando, ¿no? Finalmente, me gustaría agradecer a todas las personas que me han apoyado durante todos estos años. Durante todos estos 5 años que vengo investigando la zona, básicamente, en primer lugar, dentro de las prospecciones iniciales que realicé en la universidad, a mi familia, en primer lugar, me vinieron apoyando durante las primeras labores de prospección. Además, mis compañeros, en ese entonces éramos compañeros en la universidad, también me apoyaron en los primeros registros que realicé para los sitios. Además, agradecerles también a mis compañeros ahora ya egresados que incluso me apoyaron en la última temporada, la temporada de excavación que realicé en el año 2019. También agradecer a mi asesor César Astuguamán, quien me viene apoyando desde hace mucho tiempo, Bebel Ibarra, Jason Nesbitt por el apoyo constante y la asesoría además, ¿no? Y no menos importante, a todo el grupo de practicantes que me apoyaron tanto en la fase de excavación, proyecto arqueológico Valle de Chingas, y además como me vienen apoyando en los trabajos de gabinete que venimos realizando hoy en día. Muchas gracias. Genial, Jordi, muchas gracias por tu ponencia. Me ha parecido bastante complejo por la cantidad de información a nivel de prospección que has encontrado, reflejada en la cantidad de sitios, y otro por la, digamos, complejidad de ocupaciones.
Tengo algunas preguntas, Jordi, me gustaría comentártelas. Por ejemplo, uno de ellos es cuando en las primeras diapositivas que mostraste, habla sobre la necesidad de, de que el Valle de Chingas está cubierto o cruzan varios canales. Estos son los canales que terminan irrigando el valle. Ahora, estos canales que tú muestras, ¿te has preguntado si han sido desde tiempos ya precoloniales, pre-incaicos, o muchos de ellos de repente ya se habrían elaborado en tiempos modernos, ¿no? Es Bueno, decir, el aprovechamiento del valle en sí a través de canales, tú de repente te hayas preguntado si eso viene desde antes o quizás es moderno, ¿no? No sabría. eh, claro, sí, justamente es una de las primeras interrogantes que tuve cuando comencé mis profesiones en el Valle de Chingas, ¿no? Considero yo que gran parte de esta son estructuras prehispánicas, canales prehispánicos. No había forma tal vez de poder calcular si todos o qué porcentaje lo son, porque sí considero que el Valle de Chingas ha sido un valle desde hace mucho tiempo, un valle agrícola de hace mucho tiempo. Sin embargo, por ejemplo, el texto que mostré inicialmente, el de este texto colonial, señala una fuerte idea sobre lo que yo considero, que es básicamente la descripción de lo que ellos denominan acequias del Inca, en muchas zonas en torno al Valle de Chingas, ¿no? Algunos de ellos incluso lo definen con nombre, como el canal de Mancacuana. Bueno, no le llaman canal, le dicen acequia del Inca de Mancacuana. Y además describen otras acequias del Inca, así en plural, en desuso. Considero en desuso debido, además, como debes de conocer, el cambio a veces económico que sucede entre lo que es la parte prehispánica y las primeras ocupaciones coloniales, ¿no? A veces el aprovechamiento agrícola no fue el mismo. Sin embargo, sí hay las referencias en torno a estos canales, si bien tal vez no tan complejos como se observa actualmente, las bases de los canales principales como el canal de Taurihuayó o el canal de Ucanán, yo creo que sí se mantiene. Incluso el canal de Taurihuayó se encuentra asociado al sitio que describí, el sitio Tunasquirca 1, el único que tiene arquitectura, puesto se encuentra debajo del mismo, y este sitio es el único que se encuentra en la zona extremo superior del valle, aislado y que domina visualmente, asociado también a este recurso hídrico, ¿no? Y me parece interesante tu respuesta porque has incluido algo que muchos arqueólogos a veces obvian, ¿no? Sobre los trabajos o los documentos coloniales de los primeros siglos de dominación española, que muchas veces reflejan la información que ellos recogieron de personas que vivieron o que sus antepasados eh, construyeron mucha de la arquitectura, muchos de los canales, corrales, eh, en sus zonas de vida, ¿no? La otra pregunta que tengo es sobre los dos tipos de enterramientos, o los dos tipos de arquitectura en el cual se están enterrando la gente. Esto lo muestras creo que para Yarcán, unos son en chulpas y el otro son en abrigos rocosos. Eh, ¿Tú te has preguntado si ambas formas de enterrar corresponden a un mismo periodo o a diferentes periodos, o si más bien obedecería a diferencias de estatus entre las personas? Eh, bueno, en ese aspecto poder diferenciarlos. Lamentablemente los trabajos que ahorita hemos realizado, bueno, hace unos años realicé la prospección, todavía no lo hemos complementado con trabajos que queremos, dicho sea de paso, realizar trabajos de intervención a nivel de excavación. Creo que es necesario para definir lo que justamente nos pregunta, ¿no? Porque es una también un importante aspecto de la diferenciación a nivel de estructuras funerarias, ¿no? Dicho sea paso, incluso dentro de las mismas chulpas existen diferencias. Nosotros hemos identificado en la prospección estas de planta cuadrangular, sin embargo, por ejemplo, Thompson señala algunas de planta semicircular, igual que Ponce.
él considera como el estilo de colmena. Eso no hemos podido observar debido tal vez al tema de la vegetación o del estado de conservación. Y en cuanto a los abrigos rocosos, como señalé inicialmente, existen también dos diferencias. Algunos son abrigos rocosos naturales y algunos son excavados en el mismo promontorio. Algunos presentan divisiones, otros no presentan divisiones. Algunos tienen menos elementos asociados de individuos, otros tienen más. Entonces, sí hay una clara diferencia. No sé si es temporal, o lamentablemente todavía no hay intervenciones de excavación y fechados que nos puedan ayudar, y tampoco no sé si tiene algún tipo de diferencia social. En algunos casos se han planteado en zonas aledañas, pero al menos, por ejemplo, se intentó realizar para el tema de análisis dental, la zona de Puchca por Bebel Ibarra, pero sin embargo nosotros no hemos podido realizar algún tipo de análisis similar, ¿no? Sería interesante, yo creo, poder apreciar esto para poder establecer algún tipo de diferencia. Bueno, al menos superficialmente no creo que haya mucha diferencia de cuanto a lo temporal, porque la mayor parte de lo que hemos identificado en superficie nos estaría eh, señalando que la ocupación primordial se da durante el Intermedio tardío, ¿no? Y parte del periodo Inca. Así que se estaría diferenciando más, básicamente tal vez en base a otro aspecto, ¿no? No tanto temporal, tal vez. Ya, Jordi. Entonces, la siguiente pregunta que tengo es sobre un hallazgo, un par de hallazgos, me parece que encontraste en Muquijirca 2. Has hallado hoyos en el cual has encontrado conglomerados de cerámica. Uh -huh. No sé si has analizado o cómo era este conglomerado de cerámica. ¿Son desechos de repente de producción? Ya, De, justamente es... sí. Sí, sí, justamente es un detalle muy importante. Justo en ese sitio iba a mostrar también otro detalle de ofrendas que identificamos, pero consideré esta unidad más importante que eso, porque considero, como tú bien dices, la presencia de estos hoyos que registramos a manera de rasgos, una evidencia bastante importante de la posible funcionalidad del sitio. Como te menciono, el sitio es básicamente natural. La presencia de capas con material cultural son muy restringidos, bastante no muy densos, ¿no? Entonces, estos hoyos que sí definen un nivel de secuencia estratigráfica más densa, más profunda, eh, nos estaría tal vez mostrando una posible funcionalidad, como tú bien dices, de un área de desechos. Yo considero un área de desechos asociado al sitio cercano, que es el sitio de Maxoquilca 1, donde se identificó además la presencia básica de la fase 1 y la fase 2, primordialmente en las primeras fases cerámicas, como tú dijiste hace rato. Estamos hablando de las primeras cerámicas para los Andes centrales. Entonces, considero el sitio Muquijirca un espacio asociado al sitio Maxoquilca 2, es decir, un área de desecho. El análisis en el nivel cerámico que hemos podido realizar nos muestran algo similar, si bien no existe mucha evidencia de desechos orgánicos, aún no hemos realizado los análisis de fitolitos que podemos realizar. También esperemos realizar el análisis porque hemos encontrado en algunas de las unidades, por ejemplo, elementos malacológicos. Y el material cerámico en sí mismo, sí considero que un gran porcentaje son materiales de desecho, es decir, tiene un mal acabado en cuanto a su cocción, un mal tratamiento, además otro tipo de características que nos estarían señalando que la cocción misma nos estaría señalando que son materiales de desecho. ¿Sí? Entonces, por de repente, cuando termines de realizar los análisis retroactivos, eh, determinarse si el sitio haya funcionado como un centro de producción de cerámica. ¿Encontrarías alfareros correspondientes a ese periodo que tú indicas o sería más de basurales, ¿no? Basurales Claro, arqueológicos. claro, claro. Pueden ser las dos posibilidades. Creo que la primera posibilidad es un poco más complicada. Uno, por el estado de conservación de los sitios. Dos, por la envergadura de las unidades que deberían intervenirse. Cosa que sí realizaremos más adelante, nuevas unidades de excavación en área. Esperemos también encontrar elementos que sería muy interesante, tal vez encontrar elementos que nos estarían marcando producciones alfareras locales en torno a estos primeros elementos de material cerámico tempranos, ¿no? Que muchas veces no puede ser identificado, pero consideramos que es bastante complicado eso. Mucho más sencillo tal vez identificar
características que lo puedan definir como un espacio de desecho, ¿no? Ujú. Interesante, Jordi. La siguiente pregunta era sobre el sitio de Maxojirka 3. Mencionas que no se intervino porque la negativa de las personas. ¿Pero el sitio existe aún o todavía, o ya desapareció? Justamente escuchaste lo de las intervenciones que se realizan, ¿no? Una de las que pudo recuperar esta litoescultura reciente, ¿no? Justamente en una de esas intervenciones, que es donde se recupera esa litoescultura de filiación formativa, es donde afectó el sitio gravemente y al punto en el que ahora casi es irreconocible. No he podido todavía visitarlo, pero por fuentes cercanas de los pobladores, ¿no? Del pueblo, mi familia incluso me ha dicho que el sitio ya casi no existe. Entonces, es un gran problema que observamos, ¿no? La negativa del dueño de Maxojita se debió básicamente a que tenía la idea, la intención de destruir el sitio, ¿no? Lamentablemente no pudimos intervenirlo. Y es algo que también puede suceder con los otros montículos, ¿no? Es una gran, o sea, la gran conglomeración de montículos en un área tan pequeña y encima agrícola es un mal indicador de la conservación de los mismos. A veces justo me gusta también señalar eso dentro de nuestra área de investigación. A veces señalamos que la investigación tiene una forma, ¿no? Pero además también tenemos que ver la investigación dentro de nuestra propia área en donde nosotros intervenimos. En mi caso me toca un área netamente de uso agrícola, de explotación agrícola en muchos casos, porque incluso, o sea, la expansión agrícola ha llegado a un nivel fuerte por el boom del maíz. Entonces, hacer arqueología en este contexto, teniendo de lado la economía de la población, ¿no? Y su necesidad de adquirir más y más terrenos, expandirse, es una problemática que los investigadores también debemos de considerar dentro de los trabajos que realizamos con la comunidad, no solamente a nivel de generar identidad o de generar una especie de conexión de esto con la gente, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, porque de verdad, ¿cuántos sitios son afectados día a día? Lo bueno es que tú eres, creo que después de 70 años de los primeros reportes de Ponce, creo que eres el que está, digamos, haciendo investigaciones más completas, ¿no? O más rigurosas en esta área. La otra pregunta es sobre, mencionaste que no en todas las unidades de excavación que te propusiste em, trabajar, llegaste a estéril. Si la razón por la cual no llegas a estéril básicamente es porque hay una complejidad de momentos constructivos que te impiden llegar hasta la roca madre, como dicen algunos, o básicamente por tiempo o logística que no has podido. ¿Y Bueno, cuántos, no? ¿Cuántos de todo ese porcentaje, cuántos llegaste a estéril? de las 22 unidades intervenidas, se llegaron a estéril en las 20 unidades. Solamente no pudieron llegar estéril en 2 de ellas. Ah, ya, ya. Eh, la, la, el motivo, en uno de ellos, fue netamente arquitectónico. En el caso de Gotush, la unidad 12, ¿no? Eh, había un muro que estaba atravesado y ya cada vez hacía más restringido el espacio, no pudo llegar. Entonces, además por un tema de seguridad no pudimos seguir. Para el caso de la unidad 14 en Paltahuilgo, que es el otro sitio que no pudo llegar al estéril, la situación es similar. Sin embargo, no hay un elemento arquitectónico que lo impedía, sino básicamente el peligro en cuanto al talud, perfil de la unidad, como era una unidad muy profunda, llegamos 3 metros de altura, un poco más, y encima habían rellenos arquitectónicos, como pudieron observar de secuencia de plataformas, era inestable bastante el perfil, entonces era muy peligroso también para la gente que estaba, entonces sí, no continuar la seguridad en ese caso. Gracias, Jordi. Otra de las preguntas que sí quería ya más de análisis o de opinión que tendrías. Me parece que el Valle de Chinga sería el sitio o sería la zona más oriental
eh, donde se está encontrando evidencia recuay, o en la bibliografía que he revisado hay, Bueno, se ajá. exceden ese límite, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que vendría a ser, ¿no? Claro, como tú bien dices, el espectro Recuay dentro de lo que es Conchuco, como Sierra Oriental de Ancash, Chingas es un espacio limítrofe, un espacio de interacción, no solo para este periodo, para las sociedades de los otros periodos también confluye el río Puchca, el Marañón como un espacio limítrofe, ¿no? Eh, para el periodo Recuay es lo mismo, y frente tenemos Huánuco, ¿no? Básicamente al frente de Chingas tenemos Huánuco, ya conocido es que a esos límites no se registra la presencia de material Recuay, ¿no? Sin embargo, existen trabajos en zonas de interacción fuera del departamento de Ancash, ¿no? Por ejemplo, para la zona de la Libertad, Sierra de la Libertad, se identifican, han hecho trabajos de presencia de algún tipo de material cerámico recuay asociado a sitios con características más locales, ¿no? Algunos consideran también que el sitio de Tinjas en Huánuco puede tener algún tipo de evidencia recuay, sin embargo, tampoco no es muy claro y no hay evidencias arqueológicas que puedan señalar a ciencia cierta si esto es algo acertado. Sin embargo, sí podría considerarse que Chingas es uno de los espacios más limítrofes del espectro Recuay para la zona de la Sierra Oriental. Sí, exactamente. Interesante yo tu exposición y muchas gracias por compartirlo con la secuencia y por haber más conversaciones en el museo. Muchas Eh, gracias, Manuel. de repente podrías reflexionar algunas palabras finales, algunos, ¿qué es lo que queda pendiente? ¿O qué es lo que te proyectas hacer más adelante? Bueno, uno de los proyectos pendientes que tengo básicamente es, bueno, creo que el que ve la exposición tiene más o menos la idea final que tengo, que es básicamente reconstruir lo que es la arqueología regional de esta zona de la Cuenca del Puchca. En primer lugar, he identificado, he decidido comenzar por el valle, no por un tema solamente logístico, sino por la conglomeración de estos sitios y en buena hora además porque estos sitios presentan una larga ocupación. Tengo las fases del 1 al 5. Básicamente tengo todas las fases que se identifican en torno a todos los sitios de la cuenca baja del río Puchca, en su margen izquierda. Entonces, los futuros trabajos que deseo realizar en primera instancia es dentro de mis mismas unidades de excavación, tratar de acercarme a un entendimiento más de la zona, de la cuenca, y también, además, dentro de mi primera intervención arqueológica he encontrado el detalle muy importante que son estos sitios con fases tempranas de cerámica, ¿no? Fase 1 y 2, ¿no? Básicamente, que me gustaría poder intervenir en área para realizar investigaciones más profundas, ya con una cronología establecida, pueda tratar de aportar más, no solo la parte cronológica, ¿no? Sino también con interpretaciones de carácter más social. Perfecto, Jordi. Muchas gracias por tu exposición. Y bueno, entonces ha estado con nosotros Jordi Benítez Segura, arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor San Marcos y codirector del proyecto arqueológico Valle de Chingas. Con su exposición creo que estamos cerrando un círculo eh, de exposiciones que versan sobre la arqueología de la Sierra de Ancash. Anteriormente ya hemos tenido a Carolina Arcini y a Jason Nesbitt y ahora es Jordi Benítez. Y creo que ha sido muy productivo el aporte de estos investigadores para comprender más el proceso de complejización social en la Sierra de Ancash. Muchas gracias.